Señor, estamos tan agradecidos, bendito Rey de Gloria, por la hermosa oportunidad que tenemos, Señor, de encontrarnos contigo, de experimentar, Señor, lo sublime de tu amor. Y tú en este tiempo, Padre, estás preparándonos, bendito Señor, para que en verdad nuestras vestiduras sean de lino fino, limpio y resplandeciente. Bendito Señor, que podamos ser tus sacerdotes, ministrando tu corazón, Señor, por siempre y para siempre, Dios de la gloria. En tu gracia ayúdanos a entender los tiempos, a entender lo que en este tiempo estamos viviendo, Padre de gloria, y a saber cuál es el deseo de tu corazón para con cada uno de nosotros, Señor Dios Todopoderoso. Te rogamos que cubras nuestras vidas, que nos ayudes a experimentar la grandeza de tu santo y tu sublime nombre. Bendícenos, Padre, y acércanos más a ti, para gloria de tu nombre en Cristo. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a el libro del profeta Zacarías. Zacarías en el capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 10. Dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y por supuesto, Zacarías está hablando acerca de un tiempo del fin, cuando el Señor en verdad haga juicio sobre los pueblos y naciones de la tierra. Pero como lo estudiamos el domingo, el Señor siempre ha deseado habitar juntamente con su pueblo. Dios ha querido estar cerca de su pueblo, cerca de sus hijos, tener una relación profunda de intimidad, de comunión con cada uno de los seres humanos. Y no podemos nosotros pensar que tenemos que convencer a Dios de esto. Dios ha deseado habitar con el ser humano. Y por eso no podemos perder de vista Génesis capítulo 1, cuando el Señor crea al hombre, le bendice, le declara: lo bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. Y en el capítulo 2 vemos al Señor manifestándose de una manera tan cercana al hombre, instruyéndolo, guiándolo, diciéndole qué podía hacer y qué no podía hacer. Entonces, desde ese momento, nosotros entendemos cuál ha sido el propósito de Dios: una relación cercana e íntima con su pueblo. Por supuesto, vino el pecado, vino la maldad, pero instantáneamente vino el pecado y el hombre se apartó, murió espiritualmente. Dios proveyó una salida. Dios inmediatamente hizo que un sacrificio le proveyera al hombre la oportunidad de acercarse a él. Y cada hombre de la antigüedad y cada persona que tuvo relación con el Señor lo hacía a través de un sacrificio. Todo apuntando al sacrificio perfecto y sublime de Cristo en la cruz del Calvario. Y como veíamos varias promesas, recordemos solamente una, por ejemplo, en Éxodo 25, cuando el Señor está dando la instrucción a Moisés acerca del tabernáculo que debe construir. Y dice allí en Éxodo 25:
En el verso 8 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor le dice a Moisés, si ustedes hacen un santuario para mí, yo habitaré en ese santuario. Yo estaré allí. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero para que ese santuario se pudiera construir, tenía que ser conforme al modelo que Dios le había mostrado. Entonces, si nosotros queremos que el Señor habite en medio de nosotros, Él va a mostrarnos un diseño. Y cuando Él nos muestre ese diseño, entonces nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero no es como a mí me parece, no es como yo creo, es como Dios lo ha establecido. Por eso en este tiempo, Dios de verdad está llevando a su pueblo a una dimensión de profunda intimidad con Él. De profunda intimidad. Dios está buscando que nos relacionemos íntimamente con Él, que tengamos una relación cercana, profunda, estrecha con Él, donde aprendamos a percibir su presencia, donde aprendamos a escuchar su voz, a contemplar su gloria, donde podamos discernir su voluntad y donde gustemos de su benignidad, gustemos de quién es el Señor. Porque no podemos seguir teniendo imágenes o ideas solamente mentales de Dios. Necesitamos es conocerlo verdaderamente. No sé qué personaje famoso, piensa en alguien famoso, no sé quién se te venga a la mente, un deportista, un presidente, no sé, piensa en esa persona. Te pueden dar toda la información acerca de ella, conocer dónde vivió, conocer dónde creció, dónde estudió, qué títulos tiene, conocer todos los aspectos biográficos de esa persona. Y sin embargo, aunque conoces toda la información de esa persona, no la conoces. ¿Me entiendes eso? Igual nos puede pasar con el Señor. Tú puedes saber todo acerca del Señor. Incluso hay gente empecinada en ocasiones a aprender hebreo, y yo no digo que está mal. Otros quieren hablar griego y está bien que lo hagan, pero tenemos que saber que Dios también habla español. ¿Estamos claros? Entonces a veces nos esforzamos que cómo será el hebreo, cómo será esto, y me parece lindo, está bien, y habrá gente que tiene ese deseo y esa habilidad, está bien, pero a mí también me gusta que Dios habla español. Entonces Dios se puede comunicar contigo. Pero ¿a qué me refiero? A que tú puedes tener mucha información acerca del Señor, pero necesitas conocerlo personalmente, íntimamente, relacionarte con Él, aprender a percibir su presencia, a saber cuándo está Dios y cuándo no está, cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Por ejemplo, ayer con el fracaso otra vez de Colombia, estamos dolidos todos. ¿Cuánta gente pensaría y dice, no, yo creo que Colombia va a ganar? Y era como, no, yo creo que sí, que Dios quiere que Colombia gane. Y puede ser que gente haya pensado en realidad que iba a ganar. Y podía haber pensado que era la voz de Dios. Y obvio, pues todos deseábamos a ver si de pronto sale de la crisis. Pero ¿cuánta gente pudo pensar que era la voz de Dios que iba a ganar y no ganó, empató? Entonces, no era la voz de Dios, ¿estamos claros? Estoy poniendo un ejemplo muy trivial y muy banal, pero hay gente que puede confundir la voz de Dios con eso. No, Colombia va a ganar. Yo creo que Colombia va a ganar. Con la ayuda de Dios va a ganar. Y puede ser un deseo, pero puede ser que hay gente que pudo hasta pensar que era la voz de Dios que iba a ganar. Es banal, pero aún en ese tipo de cosas, nosotros tenemos que aprender a discernir
qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque obvio todos queríamos que Colombia ganara, ¿sí o no? ¿Sí o no? No sean hipócritas. Porque de repente aquí ya todos están aborreciendo y hoy todo el mundo ya habló mal del técnico y toda la cosa y eso. Todos queríamos eso. Pero una cosa es un deseo del corazón y otra cosa es la voz de Dios. Sin algo tan banal nos podemos equivocar. Porque alguien pudo haber pensado, no, yo tengo certeza como que, no sé, tengo en mi corazón como que Dios va a ganar Colombia. Y no ganó. Entonces no era la voz de Dios. Porque si hubiera sido la voz de Dios, ¿qué pasa? Gana, si es tu sentir. ¿Qué cuando tú confundes la voz de Dios y dices, no, yo creo que sí, que esto es de Dios? Y no lo es. Cuando tú crees que algo que estás haciendo es de Dios y es correcto y no lo es. Vas a hacer una decisión financiera y estás convencido que es de Dios y no lo es. Vas a tomar una decisión sentimental y estás convencido o convencida de que es así y no lo es. De que en ocasiones posiciones que tomas frente a tu familia, a tus seres queridos, tu esposa, tus hijos, tus padres, piensas que es de Dios y no lo es. Por eso tienes que aprender a sensibilizarte con la presencia de Dios y dejar que sea Él el que instruya tu camino en cada situación, como veíamos hace 8 días. En el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una relación íntima con el Señor tan profunda que tú aprendas a contemplar el rostro de Dios en el Espíritu. Porque cuando yo hablo de ver a Dios, la gente se imagina una imagen, perdón la redundancia, piensa que es una imagen. No, en el Espíritu tú puedes conectarte con Dios y saber que Él te está hablando o que Él está sintiendo tus cosas, aunque físicamente no estés involucrado. Dios quiere que lo aprendamos a experimentar así. Y por eso la búsqueda de Dios tiene que volverse tu máxima prioridad. Porque acabamos de leer que el Señor quiere habitar en medio de nosotros. Zacarías está declarando, por supuesto, cuando Jesús reine sobre la tierra, y está declarando, alégrate, hija de Sión. O sea, celebra, debes estar muy feliz por lo que está pasando contigo. Canta y alégrate, hija de Sión. Una referencia a Israel, a Jerusalén. Porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. O sea, por supuesto que cuando el Señor venga a morar, es el milenio. Obviamente lo entendemos de esa forma. Pero aunque es el milenio, cuando Jesús vendrá a establecer su reino sobre la tierra, tenemos que saber que el deseo de Dios es habitar en medio de nosotros. Lo vimos en Éxodo. Cuando ese pueblo sale de la esclavitud, no es un pueblo con una gran capacidad, no es un pueblo intelectual que fueron a las mejores universidades egipcias. Recuerda que ellos salen de ser esclavos. ¿Estamos claros? Esclavos. ¿Y cuánto es el amor que el Señor siente por ese pueblo que dice, hagan un santuario para mí y yo habitaré en medio de ustedes? ¿Estamos claros? No es como se los dice en otras ocasiones, no es por ustedes, por su capacidad, por su grandeza, es porque yo los elegí, punto. ¿Estamos claros? Y es una manera de Dios mostrarnos su corazón. Un pueblo esclavo y ahora el Dios supremo del universo, el Dios sublime y glorioso del universo, quiere habitar con ese pueblo. Un Dios extraordinario. Dice, hagan un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Piénsalo, por favor. ¿Quién es ese pueblo? Unos que acaban de ser esclavos, que no tienen mucha dignidad,
Y Dios dice, pero para mí ustedes son seres muy valiosos, los amo y quiero estar con ustedes. El Dios todopoderoso y sublime. Nos decía un hombre allá en el retiro, que le gusta mucho la astronomía y lee acerca de eso. Y nos decía que el Dios todopoderoso ha construido todo cuanto existe en el vasto universo. Y hay un planeta, nos dijeron que era Neptuno, que por causa de la presión atmosférica y de los gases, la lluvia en ese lugar son diamantes. Yo dije, vámonos a vivir allá. Hagamos el próximo retiro allá. Imagínate, el Dios todopoderoso que tiene un planeta donde la lluvia, por causa de las presiones atmosféricas y todo, son diamantes. Y nosotros aquí que nos morimos por uno. ¿Entiendes eso? Allá llueve diamantes. ¿Entiendes? Ese Dios sublime que crea el vasto universo, que tiene todo el poder de hacer cuanto quiere, y que, como dice el primer libro de los Reyes, los cielos de los cielos no lo pueden contener, tal es la grandeza de su nombre, quiere habitar contigo, quiere estar junto a ti, quiere tener una relación cercana contigo. Pero amados, dos enemigos que tenemos que nos impiden la cercanía con el Señor. El primero gran enemigo que tenemos se llama la distracción, la disipación. Tantos distractores que hay hoy día, tantas cosas para hacer, tanto. El ocio nos mantiene a nosotros lejos de esa comunión con el Señor. Estar dispersos, estar distraídos. Hoy uno de los grandes enemigos de la intimidad con Dios, lamentablemente, es el ocio, las redes sociales, la televisión. Todo ese tipo de cosas. Cuando yo era niño, la televisión funcionaba solo por unas horas. No más. Obvio, eso es en el Antiguo Testamento, pero solo unas horas. Y se apagaba y ya. Como hasta las 9 de la noche creo que era eso. Yo me dormía siempre muy temprano. De niño no me gustó casi la televisión. Entonces era como una franja muy corta. Y eran supremamente cuidadosos de lo que mostraban. Muy cuidadosos. Después mira. Y fueron ya que televisión y después solamente 2 canales nacionales y alguna cosa. Y ya después como 500 canales, 1000 canales. Yo no sé qué, una cantidad de cosas. Solo para mantener a la gente entretenida. Esa es la realidad. Y eso se ha convertido en un gran enemigo para que tú no tengas comunión con Dios. Para que tú todo el tiempo estés turbado. Para que las imágenes que te vengan a la mente te impidan conectarte con Dios. Y no necesariamente imágenes malas. Pero imágenes. Una persona está expuesta como a 6000 imágenes. No sé cuál es la estadística, si por hora o por día, no lo sé. Pero en todo caso son una cantidad de cosas que todo el tiempo le están llegando a las personas a la mente. ¿Cómo te vas a encontrar con Dios cuando estás tan conectado a las cosas de aquí? Por eso Jesús dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La intimidad es solamente entre tú y Dios. No puede haber un celular ahí. Y sencillamente no lo puede haber a menos que lo tengas en modo avión. Porque cualquier notificación que te llegue ya te despistó. Y no podemos engañarnos. Esa es la realidad. ¿Por qué las personas del pueblo de Dios no son transformadas? Porque no tienen intimidad con Dios. A una persona no la transforma la cantidad de información que tenga acerca de Dios. A una persona la transforma en la comunión que tiene con el Señor. Miren, aquí hay personas que han hecho seminarios en diferentes iglesias, tienen títulos, son personas que han estudiado hasta para ser querubines. Y eso no significa que esa persona tenga un conocimiento íntimo de Dios. Puede tener mucha formación teológica,
pero no una experiencia real de la presencia de Dios. Con eso no estoy diciendo que no estudies, debes hacerlo y capacitarte, pero la palabra de Dios debe ser revelada, o sea, toda esa información que recibes debe volverse una revelación, y solo se vuelve revelación cuando tienes comunión íntima con Dios. Cuando tú vas, tomas la palabra, oras sobre ella. Por ejemplo, tomar este versículo: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Tomar este versículo como un motivo de oración. Señor, yo quiero regocijarme, quiero alegrarme, porque tu deseo es morar juntamente con nosotros. Y sé que un día morarás eternamente con tu pueblo Israel. Tú morarás con ellos, con tus hijos, con tu iglesia verdadera estarás por siempre y para siempre. Así que yo te ruego, con este solo versículo, yo te ruego que me des la gracia a mí de tener conciencia de ti, para que tú puedas habitar conmigo y yo contigo, Señor. Un solo versículo se puede volver motivo de oración, motivo de intimidad con Dios. Este solo versículo. Y tú puedes orar y orar sobre ese solo versículo por días. Señor, entonces dame la habilidad de habitar en tu presencia. Desaloja de mi mente, de mi alma, de mi corazón, todo lo que me impida conectar contigo. Llévate todos mis distractores, todos, Señor, oh Dios de la gloria, todo lo que me disipa de tu presencia. Yo quiero en verdad encontrarme contigo y percibir tu presencia. Quiero sentir, Señor, tu guía, tu dirección permanentemente. Porque si tú deseas habitar con nosotros, yo quiero que tú habites conmigo. ¿Me estás escuchando? Yo quiero que mi casa sea tu casa. El Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Señor, entonces haz de mi casa tu casa. Que en verdad tú te sientas honrado en mi casa. Que en verdad la manera en la que nos conducimos en casa, Señor, te honre. Y tú te sientas agradado al estar en casa. Que la manera en la que nos tratamos te honre. Que la manera en la que reaccionamos te honre. Que lo que vemos en casa, en televisión, en computador, te honre. Que lo que escuchamos en casa te honre. Porque, amados, tenemos que ser coherentes. Queremos que Dios habite con nosotros y nuestra vida es un desastre. Y la casa ni se diga. No puede ser. Porque Él habita con aquellos que tienen corazones humildes, corazones mansos. Él habita con ese tipo de gente que está rendida delante de Él. No es gente perfecta. Mira, lo acabas de leer en Éxodo 25. ¿Era una nación perfecta? Estos que acaban de salir de Egipto, que eran esclavos, que tenían costumbres equivocadas, que venían de un sistema pagano, perverso. ¿Era una gente perfecta? Díganmelo. Y sin embargo Dios dijo: pero quiero estar con ustedes. ¿Qué buscaba Dios? Un corazón. ¿Qué busca Dios ahora? Un corazón. Un corazón dispuesto. Un corazón que le dé el verdadero lugar al Señor. ¿Cuál es ese verdadero lugar? Que Dios sea el dueño de tu corazón. Que Dios sea tu primer amor. O sea, el dueño absoluto de tu corazón. Cuando Dios es tu primer amor, los demás amores estarán puestos en orden. Cuando Dios es tu primer amor, amarás a tus hijos verdaderamente. Amarás a tu esposa verdaderamente, a tu esposo verdaderamente. Amarás a tu novio verdaderamente sin volverlo un ídolo. Porque voy a decir esto y no se ofendan conmigo. Las mujeres, cuando se enamoran, idolatran a sus novios. Y se vuelven bobas. Perdón, pero es verdad. Lo que él diga, lo que él le guste, lo que él le parece. Y tú vas a ir por esa iglesia. Y tal cosa. Y todo lo que él dice, como para ella, es palabra de Dios. No, es que a él no le gusta. Yo tenía un jefe que era un tipo muy mujeriego. Y en esa época yo ya conocía el camino del Señor. Y tenía una novia que le decía, él la llamaba, y como en esa época no era celular, sino teléfono,
Entonces timbraba la extensión, no estábamos sino los dos en la oficina. Y obvio, pues yo tenía que escuchar porque yo estaba en la misma oficina. Y entonces le decía a ella, cuidadito, pues no vaya a salir hoy. No puedes salir hoy con nadie, quédate en casa, yo ahora te llamo. Yo voy a salir con unos amigos, mentiras que tenía una otra vieja ahí ya para invitarla a salir. Y la manipulaba. Y cuando ella iba a la oficina y todo, yo, qué pesar de esta boba. En serio, qué pesar de ella. Yo a veces oraba por ella, yo le traje arrepentimiento a este hombre y ábrele los ojos a ella, Padre. Pero estaba engañada. O sea, una necedad, o sea, increíble. Y la manejaba como si fuera una niña. Y ella todo el tiempo que sí, qué bueno, que no sé qué. Y él más mujeriego y más loco. Cuando una mujer no tiene a Dios como su primer amor, va a idolatrar a su novio. Indefectiblemente lo hará. Y por eso, aunque el Señor dice, oye, no forniques, ella lo ignora y dice, ay no, pero es que si no fornicamos, él se consigue otra. Entonces yo prefiero que fornique conmigo y no con otra. Y ella no sabe que si siembra inmundicia en su noviazgo, inmundicia en su matrimonio va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosecha. Entonces las mujeres vienen llorando, descalabradas. Pastor, por favor, mira, es que mi esposo cayó en adulterio, se enamoró de una mujer. Y yo le digo, ¿y es bonita? Pastor, no me pregunte eso. Porque lo primero que una mujer piensa es si es más bonita o menos bonita. Esa es la verdad. Y si es bonita, ella se siente horrible. Y si es menos bonita, se siente horrible. Dice, ¿por qué? Si es más fea que yo, ¿por qué se fija en ella? Y si es más bonita, dice, pues claro, como es más bonita, entonces ya empieza a sentirse horrible ella. Entonces yo le pregunto, cuando ustedes fueron novios, ¿pecaron sexualmente? Sí, pastor. Bueno, tenemos que empezar ahí. Si no te arrepientes de tu pecado pasado, no podemos cerrar esta puerta de maldición en el pecado presente de tu esposo. Las mujeres que son novias no entienden que cuando son novios, la tentación es ella. Y si ese personaje no aprende a tener respeto por Dios, entonces hoy la tentación es ella. Pero cuando se casen, ya ella es un mueble más de la casa. Por eso se consigue otra. Porque ya la tentación no es ella, ya es otra. ¿Entiendes eso? Si sembramos mal, ¿pretendemos cosechar bien? No. Por eso no nos engañemos. No nos engañemos. Y uno de los espíritus que está afectando nuestra sociedad hoy día y que está golpeando con crueldad la iglesia es la perversión sexual, los pecados sexuales. Y eso impide que la iglesia pueda avanzar. El Señor tiene ese mensaje claro y contundente para su pueblo. Pero si nosotros no somos librados de todo el pecado sexual que hay hoy día, ¿cómo vamos a tener una verdadera comunión con Dios? Es el mensaje que Jesús da a una de las iglesias en Apocalipsis. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y que seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es un pecado sexual que está allí. Y la gente lo sabe, el pueblo de Dios lo sabe y sin embargo se deja engañar por ese espíritu de maldad, de pecado, que está en los hombres y que está en las mujeres, engañando tanto al varón como a la mujer. Por eso es que si el Señor me está llamando a construir un lugar para que Él pueda habitar, tenemos que santificarnos y tenemos que pedirle al Señor que purifique completamente nuestros corazones, que haga de nosotros un pueblo verdaderamente santo. Santo
no es que no comete errores, santo es que se consagra para Dios, que determina vivir para la gloria y la alabanza de Dios. Ese es un pueblo santo. Como pueblo santo, entonces no queremos tener ese tipo de pecados, ni sexuales, ni debilidades de carácter. Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero que tú habites en mí y yo habite en ti, Señor. Por favor, lléname de tu espíritu, lléname de tu presencia, Señor. No existe otra manera. No existe otra forma de caminar delante del Señor. La iglesia que el Señor está levantando es una iglesia que se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino es una vestidura sacerdotal. Es decir, que nos da acceso a la presencia de Dios para ministrar a Dios, para percibir a Dios, para adorar a Dios. Y nosotros ahora poder estar delante del Señor en adoración, en exaltación, pero también ir al pueblo con una palabra de parte del Señor. Entonces nos presentamos delante de Dios en favor de nosotros, de nuestras casas, de nuestra generación. Pero vamos al pueblo de Dios con una palabra en el ministerio de la reconciliación. Vamos a Dios en adoración, vamos a Dios en intercesión, pero después de estar con el Señor, vamos al pueblo con un mensaje de reconciliación, con una palabra de esperanza. Y ese es el llamado de Dios. ¿Cómo rehusarnos a esto? ¿Cómo rehusarnos a entender qué es lo que Dios para este tiempo está haciendo? Llamando a un pueblo a una verdadera intimidad con Él. Y producto de esa intimidad tenemos identidad de ser hijos e hijas de Dios. De ser que Él sea nuestro Dios y nosotros sus hijos, sus hijas, estando delante de Él. Y tener a Dios como Padre es el más glorioso, sublime que puede tener, regalo que puede tener un ser humano. Imagínate, Dios te llama a ti, hijo, igual que llamó a su sublime hijo en esta tierra. Te da el mismo calificativo. Que Dios llame a Jesús hijo y el hijo de mi complacencia, pues a mí me parece sensato, normal, lógico. ¿Estamos o no? Pero que Dios te llame a ti y a mí de la misma manera en que llamó a ese ser, eso me parece una gracia sublime y merecida. Pero tú tienes que corresponder a ese llamado. Porque Dios nos ha adoptado a nosotros como hijos, dice en Efesios 1. ¿Por qué tuvimos que ser adoptados? Porque no éramos hijos. Y esto ofende al corazón religioso. Muchas personas me han dicho, ¿y qué? Entonces ¿yo qué era pues? Ofendidas. En serio se ofenden. Dicen, la verdad, la Biblia dice que nosotros no éramos hijos de Dios. Y no te lo voy a decir yo, léelo tú mismo, tú misma, en Efesios capítulo 2. Porque no éramos hijos. Efesios 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, esos no eran hijos de Dios. Tú no eras hijo de Dios, tampoco yo. Éramos hijos de desobediencia. El asunto es que no sigas ahí. Porque ¿qué tal tú creyéndote hijo y todavía no eres hijo? Bueno, sí eres hijo, pero del otro lado. Entre los cuales, mira esto lo que dice el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Imagínate la convicción tan poderosa que tenía el apóstol Pablo del Espíritu Santo, un ser absolutamente religioso que en algún momento saca todo su registro de quién era en su vida. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, Pablo, que había sido un religioso, un hombre fariseo que guardaba la ley estrictamente,
instruida a los pies de la persona más destacada de su época. Está diciendo, yo también era un hijo del diablo, era un hijo de desobediencia. Me parece que es una convicción de pecado que todos tenemos que tener. Porque si tú no sientes en realidad, antes de venir a Cristo, que tú eras un hijo del diablo, ¿cómo aprecias la obra de la cruz? ¿Cómo valoras lo que Jesús hizo por ti? Por eso, hasta que no haya una convicción profunda de pecado, tú no amarás la obra de Cristo. Tú no amarás verdaderamente a Cristo, porque en el fondo sientes que tú no eres tan malo, no eras tan mala y que eras buena gente. Que hasta comidita a los pobres, a los niños, regalos en diciembre tú les dabas. O sea que tú eres una gran persona. ¿Cómo disfrutas de la gracia de Dios si sientes que lo mereces? ¿Entiendes eso? ¿Cómo disfrutas de algo que es gratis si sientes que es tu pago? Si sientes que lo mereces. Pablo está diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Habla de hijos de desobediencia y ahorita hijos de ira. Que estábamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿quién es ese príncipe de la potestad del aire? Díganme ustedes. El diablo. Entonces éramos nosotros. Y aquí está este pero bueno. El único pero bueno que hay acá. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, es su amor. Nosotros estábamos muertos. Aún estando nosotros muertos en pecado. O sea, no lo merecíamos. ¿Te das cuenta? Es su amor. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque estábamos muertos, ya lo dice ahí en delitos y pecados. Y asimismo nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es en Cristo, ¿te das cuenta? Entonces no porque tú tenías una carita y unos ojitos tan bacanos fue que Dios te miró. No, eras hija del diablo, con ojitos bonitos y todo. Por eso es que si tú no eres consciente de quién eras antes de Cristo, ¿cómo aprecias la obra de Jesús? ¿Cómo la aprecias? ¿Cómo aprecias que en verdad Jesús derramó su sangre? ¿Cómo aprecias que hoy, por la muerte de Jesús, Él te permite tener a su Espíritu morando en tu corazón? ¿Cómo aprecias la obra de Jesús ahora? ¿Y cómo vas a anhelar que Jesús venga por segunda vez a establecer su reino sobre la tierra? ¿Cómo vas a anhelar eso? Por eso es necesario que entiendas quiénes éramos. Que tú entiendas quién eras antes de Cristo. Aunque te creyeras una buena persona, aunque fueras el más grande o la más grande religiosa de esta tierra, que entiendas quién eras. Para que en tu corazón siempre haya una profunda gratitud por la obra de la cruz. El que era, la obra de la cruz. Pero hoy aprecia lo que Jesús está haciendo en ti, el que es. Y tienes un anhelo profundo por Jesús que va a venir. El que ha de venir, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre vas a tener un deseo intenso por eso. Entonces, si tú entiendes lo que está pasando en esa dimensión, tú lo que vas a estar es disfrutando intensamente la presencia de Dios y procurando, Señor, yo quiero estar contigo y que tú estés conmigo. Señor, que tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros. Que tú de verdad puedas obrar en mi corazón, de tal forma que mi casa sea tu casa y que esta casa sea tu templo. Que tú habites en mí, que tu presencia se haga real en mí. Yo quiero ser un portador de tu presencia donde quiera que vaya. Porque de eso se trata, el hecho de que Dios more en medio de nosotros.
¿Para qué quiere morar en medio de nosotros? Para que nosotros lo estemos adorando, para que lo estemos contemplando, para que estemos maravillados de la grandeza de Dios. Y cuando tú lo estás mirando a Él y estás extasiado frente a la grandeza de Dios, el resultado es que tu vida es transformada. ¿Por qué nos atrae tanto las cosas de este mundo? Porque no lo estamos viendo a Él. Porque cuando tú ves al Señor, todo lo demás en esta tierra palidece. Y con eso no estoy diciendo que tú desees las cosas normales de esta vida, no. Sino que el verdadero deseo de tu corazón es el Señor. Estoy agradecido con esto, con mis títulos. Estoy agradecido con lo que tú me has permitido tener, construir. Pero Señor, lo mío eres tú. Lo mío eres tú. Porque estoy conociendo verdaderamente quién eres. Y estoy disfrutando intensamente de tu presencia. Miren a Ezequiel hablando de lo que será el milenio. Este es el templo que el Señor va a construir, donde Él mismo habitará en medio de su pueblo para el tiempo de el milenio. Ezequiel capítulo 43. Ezequiel 43, versos 6 y 7. Dice: y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel, que dice ahí, para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que ese es el lugar donde posará las plantas de sus pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Por supuesto es el milenio. Y esta palabra se cumplirá literalmente cuando Jesús venga sobre la tierra. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy? Que todavía no estamos en el milenio. Significa que el deseo de Dios desde Génesis, cuando creó al hombre, 1:26, 28, Génesis capítulo 2, es estar con el ser humano, es habitar con él. Y aún por causa del pecado, Dios les dio a ellos la oportunidad de acceder a su presencia. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios en medio de una sociedad corrupta y pervertida. Luego Dios llama a Abraham y lo invita a estar en su presencia, le habla, camina con él, le enseña, lo instruye, para que Abraham finalmente sepa quién es el Señor. Posteriormente a Isaac se le revela, se le manifiesta. Luego a Jacob. Acaba de engañar a su padre en Génesis 28, Jacob. Y en medio de eso el Señor le da un sueño impresionante, que yo estoy seguro que si a ti te pusieran a elegir, oye, ¿tú le darías un sueño de estos a Jacob? ¿Cuál sería tu respuesta? Obvio no. Obvio no. Y Dios, entiendan, acaba de engañar a su padre, fraudulentamente recibe una bendición de su padre y se va porque tiene que huir. Y en esa huida se encuentra con Dios y Dios se le presenta. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tu padre. Mucho gusto, Jacob, yo soy Dios. ¿No te parece nuestro Dios un ser fascinante y maravilloso? Un ser que está equivocado, un ser que está muy mal. Sin embargo, el Señor le dice: yo soy Dios. Y le hace una promesa. Leamos eso porque es extraordinario. Génesis 28. Génesis 28. Está huyendo, sale ahí. En el verso 10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyado en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Imagínate, este hombre acaba de hacer semejante cosa, pero por elección de Dios, él desde el vientre había sido señalado para esto. Esa es la verdad. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eso sí, tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú tienes que ganarte toda esta bendición. ¿Es lo que dice eso? He aquí, yo estoy contigo. Un engañador engaña a su padre. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Miren esto tan hermoso. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré. Es Dios mismo revelándose a ese hombre. Lo que pasa es que este hombre no apreció este sueño. Por lo menos no en este momento. Tuvieron que pasar muchas cosas para que este sueño se volviera una realidad. Escúchenme, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Su propósito es que reflejemos a Cristo en esta tierra. Ese es su sueño, que seamos reflejo de Jesús en esta tierra. Y eso tú lo puedes escuchar, como Jacob está escuchando esta revelación. Pero ¿saben cuánto tiene que pasar para que esta revelación empiece a hacerse una realidad en él? 20 años. ¿Por qué? Porque Jacob se distrajo cuando vio una mujercita. Oh, eso es lo mío. ¡Mua! Cuando llegó al lugar, se distrajo. Y se puso a trabajar solo en función de Raquel. 7 años. Y dice que le parecieron como nada. Como nada. Pues estaba enamorado. Y obviamente, como él había ignorado esta palabra, no había cultivado una relación con Dios. Porque noten esta expresión aquí tan poderosa, verso 15, todos ahí, verso 15. Yo, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo estoy contigo. Pregunta. ¿Pero Jacob estaba con Dios? Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Dios está con nosotros. Pero ¿estamos nosotros con Dios? Y ahí la gran diferencia. Y eso es lo que marca la diferencia. Dios en realidad está contigo. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿tú estás con Él? ¿Tú buscas estar con Él? ¿Tú buscas ser consciente de Él? Porque cuando él llegó a ese lugar, se eclipsó, vio a Raquel y la amó de una sola. Pero después, o sea, el primer tiempo, los primeros 7 años, él estuvo eclipsado por eso. Después que se da el cambiazo de la historia, ¿te acuerdas que él se enamoró de esta y le dieron otra y ella quedó enamorada y todo y la trataron ahí? Y el Señor no se agradó de eso. Pero ahora ese hombre ignora la palabra. Porque ahora tiene un problema familiar. Tiene 2 esposas compitiendo por el amor de él. Raquel tiene el amor, lo ama. Él la ama. Lea es despreciada. Lea empieza a tener hijos porque no le agradó a Dios que la menospreciara. Y Raquel no. Entonces imagínate, una mujer soñando con el amor de Jacob. Soñaba que lo amaba. Lea. Tuve un hijo, mira, y es un hombre. Ahora me amará. Mira, tuve otro, ahora se unirá a mí. Mira, tuve otro, estará feliz conmigo. Tuvo 4 y el cuarto dijo, no, esta vez voy a adorar a Dios. Y uno dice, esta mujer ya se cristianó. Esta mujer ya la entendió. Nada. Después tú la ves por allá otra vez suplicando por el amor de este hombre.
Raquel amargada, y una vez llegó a decirle a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y él se enoja y le dice: oye, ¿cómo así? ¿Soy yo, Dios, que te impidió tener hijos? Dijo: como no puedo, entonces acuéstate con mi sierva. Mira todas las distracciones. En esa época, todo ese poco de mujeres y de locuras fueron las disipaciones de Jacob. Escúchame, siempre habrán disipaciones, aunque ahora tengamos redes sociales, televisión, deportes, todo. Siempre habrá algo que va a querer distraer el corazón. Dios le dijo: yo estaré contigo, yo estoy contigo. Porque el Señor le promete: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Por qué Jacob no cultivó esa relación? Por la misma razón por la que tú no la cultivas. Por la misma razón. Porque tienes otras prioridades. Porque tienes otros amores. Estoy claro en eso. Esa es la verdad. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a amar verdaderamente al Señor? Cuando esos otros amores caigan del corazón. ¿Cuándo caerán? Cuando tú de verdad abras el pleno de tu corazón a ese amor glorioso y sublime, y estés deseando con toda intensidad amarlo, conocerlo. Escúchame esto. Cuando tú oras, tú tienes que entender, en primer lugar, cuando oras, ¿a quién estás orando? Lo primero que tienes que saber en tu mente: ¿a quién le estás hablando? Perdón que lo insista, pero es que me parece muy bacano. A ese Dios maravilloso que en un planeta hace llover diamantes. Ese es tu Dios. A ese le estás orando. Al Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Al Dios que cuando el Señor se le presenta a Job le dice: ¿has descubierto tú los tesoros de la nieve? Y eso quedó ahí oculto. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pudo ver los cristales de la nieve, que todos son hexagonales y cada cristal tiene una forma diferente. Cada cristal de nieve es una maravilla, solo cada granito de cristal. Y todos tienen formas diferentes, hexagonales. Es una cosa impresionante. Eso quedó como misterio en los días de Job. Pero ahora que con la tecnología se pudo ver, la gente dice: increíble que algo tan pequeñito y que simplemente cuando sale el sol se derrite, Dios tenga la delicadeza de hacer que eso tenga una figura hexagonal y sean formas tan extraordinarias. Ese es el Dios que te invita a estar con Él, que te invita a tener comunión con Él. Ese Dios glorioso y sublime es el que quiere que tú estés cerca de Él. ¿Entiendes eso? Hace poco tiempo se descubrió, hace no sé cuántos años, perdón por la ignorancia, pero hace muy poco tiempo se descubrió un nuevo órgano en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Un nuevo órgano. Y por causa de ese descubrimiento, un médico ganó un premio Nobel. Hace poco, no sé hace cuánto. Imagínate, años de ciencia, años de tecnología, y se dieron cuenta que teníamos algo más adentro. Imagínate. Y que se supone que ya todo estaba inventado y descubierto. No, se dieron cuenta que hay un órgano nuevo. Y por ese órgano que este personaje descubrió no hace mucho tiempo, ganó un premio Nobel. ¿Te imaginas? Ese Dios, ese ser supremo y sublime es el que te invita a una relación cercana, íntima y personal, que quiere ser tu amigo. ¿No te parece hermoso? Que quiere ser tu esposo, que quiere ser tu padre, que quiere ser el Señor de tu vida, el dueño de tu corazón. Ese es el que te está invitando. Para orar, primero tienes que ser consciente de quién es Dios. Y en segundo lugar, tienes que saber que es Dios siempre el que inicia la conversación. ¿Qué? Y yo sí no escucho a Dios. La Biblia tiene como 31,104 o 102 versículos. Cada palabra que hay aquí es un mensaje de Dios. Haz de cuenta que te llega un mensaje de texto. Hay 31,102 mensajes de texto que te pueden llegar. Esa es la voz de Dios. Entonces, ¿cuándo me refiero a que Él empieza la conversación? Cuando
tú vienes al Señor, hay una palabra. Por ejemplo, Salmo 23. Y tomo ese para que todos lo tengamos claro. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién inició la conversación? Él, porque ya está escrito. Ya su voz está aquí en la Biblia. Tú tomas solo Salmo 23, 1, y ya hay una conversación para tener con Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí con ese solo versículo empieza una conversación. Él ya la empezó, ahora tú la respondes. Señor, si tú eres mi pastor y nada me faltará, entonces enséñame a ser tu oveja. ¿Qué características yo debo tener como tu ovejita para que tú seas mi pastor? Señor, entonces guíame, entonces llévate mis temores, entonces llévate mis dudas, entonces llévate mis inseguridades, entonces llévate mis miedos, mi mal genio, mi soberbia, mi altivez, mi orgullo, mis debilidades. Un solo versículo, una conversación. Y ya él la empezó. Entonces siempre ten presente con quién estás hablando. Y en segundo lugar, tienes que saber que Él es el que empieza una conversación. Ya la empezó. Aquí está. Ya hay conversaciones que ya empezó el Señor. Ay, pero es que a mí no me gusta leer la Biblia. Bueno, lo siento. Entonces te equivocaste de religión. Vuélvete más bien uno de esos de yoga que hacen, que ahí sí no conversan, sino que hacen solo ruidos. Porque el Dios verdadero se ha revelado en un libro, la Biblia. Ese es el libro de Dios. Entonces, si no te gusta leer la Biblia, no sé, te va a tocar cambiar de religión. ¿Estamos claros? Porque Dios habla. Y la gente quiere que Dios, Señor, háblame, por favor. Háblame, dice, hijo, tengo 31,102 mensajes que ya te di. Léelos. ¿Estamos claros? Entonces, no es que tú tengas que convencer a Dios de que esté contigo. Dios está absolutamente deseoso de estar en comunión contigo. Pero, ¿qué de tu corazón? Yo estaré contigo, le dijo el Señor a Jacob. ¿Por qué Jacob no estuvo con Dios por esos primeros años? Porque tú ves a Jacob buscando a Dios fue cuando estaba en grandes problemas. No instruyó a su familia, no instruyó a su esposa, a su amada esposa. ¿Sabes qué hacen cuando se van a devolver? Su esposa coge los dioses falsos del papá y se los roba. Y después se escucha una sentencia salvaje porque Jacob ignoraba eso. Esos secretos de mujer hacia su esposo, imagínate, a ella le costó la vida. Porque él dijo, el que tenga esos dioses falsos que muera. Y él, lejos de imaginar que la que los tenía era su amada, la sentenció a muerte. La sentenció. Dando a luz su segundo hijo, murió. Una sentencia que había dado el esposo. Muy salvaje, pero es así. ¿Te das cuenta? Por cosas equivocadas. Porque Jacob no quiso encontrarse con Dios durante esos primeros años. Cuando Jacob se encuentra con Dios, ya no en Betel, sino en Peniel, Dios tuvo que quitarle toda la fuerza. Le quitó toda la fuerza, empezó a caminar cojo. Una nueva manera de caminar, pero ya con respeto por Dios. Si hubiera podido evitar toda esa tragedia, todas esas dificultades con sus hijos, si hubiera atendido las palabras que Dios le dio en ese sueño. Porque además ese sueño lo retoma Jesús para hacer referencia a él. O sea que en este sueño Dios quiso hablarle a Jacob de Jesús. Porque dice que había una escalera, dice allí, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él. Jesús explicó este sueño en Juan capítulo 1, cuando fueron a llamar a Natanael. Dice, porque te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y desde ahora veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí te das cuenta? O sea, aquí Dios el Padre se le está revelando a Jacob, pero además le está diciendo, pero hay una manera que se conecta la tierra con el cielo.
¿Y quién conecta la tierra con el cielo? Jesús Santísimo. Si Él hubiera profundizado en ese momento, si hubiera evitado dolores, aflicciones, el Señor le hubiera dicho: hey Jacob, por favor, pilas, papito, que lo van a engañar hoy. Hijo, no quiero que te engañen. ¿Le hubiera advertido Dios a él, sí o no? Obvio. Pero como era un hombre necio que no contaba con Dios, que estaba obsesionado: Raquel, Raquel, mi día de matrimonio, mi día, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Y trabajó arduamente, solo pensando en eso. ¿Por qué no pensó en Dios? ¿Por qué durante la narrativa que hay ahí de la vida de Jacob no se presenta a Jacob en un tiempo de intimidad, en un tiempo de búsqueda de Dios? ¿Por qué no lo hace? Porque él estaba deslumbrado con la mujer. ¿Te das cuenta? Cuando Dios no es tu amor, cualquier cosa te deslumbra. Dinero, una profesión, un perro. Pastor, ¿es a usted que no le gustan las mascotas? No, ya vieron los dos lindos que tenemos allá, pastores alemanes. Me gustan, pero no son mis ídolos. Está claro, no son mis ídolos. Y como gente, y a mí me ofende, en serio, me ofende que una persona trate mejor a un perro que a un ser humano. La sangre de Jesús no fue derramada por un perro, ni por un gato, ni por los mini pigs. ¿Sabes que aquí en Pereira ahorita están embalados con los mini pigs? Porque algunos se dejaron de ser mini pigs y se volvieron maxi, y ahora los están tirando a la calle. En serio, yo leí una nota hace poquito que me llamó la atención. Dice: en Pereira hay problemas con los mini pigs. Y leí el artículo y dice que es que consiguieron tantos que finalmente los están ahí dejando, y esos ya están en problemas. Gente idolatrando los famosos mini pigs. Y tratan a esos mini pigs, le dan pesos así en la trompita. Te amo, chuletón. Y a los seres humanos los tratan desobligantemente. No, eso no está bien. No está bien. Porque si tú tratas mejor a una mascota que a un ser humano, es que tienes muchos quebrantos de corazón. Y Jesús dijo que Él venía a sanar a los quebrantados de corazón. Si quieres darle cariño a una mascota, allá tú. Pero si tratas a esa mascota mejor que a un ser humano, tú tienes falsos amores. Y no estás viviendo Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no dice que ames a tu gato, a tu perro, a tu mini pig como a ti mismo. ¿Estamos claros? Entonces, si eres cariñoso con una mascota, tú tienes que derretirte, ser un peluche delicadísimo tratando a la gente. Porque si no, el Señor te va a decir: oye, con esta mascota que no va a resucitar el día que se muera, tú tratas así, y a la gente que es a mi imagen, tú la tratas tan feo. Si amas a alguien más que al Señor, eres un idólatra. Escúchame esto. Cuando Jesús le habla a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Escúchame esto. ¿Qué significa? Escúchenme todos atentamente. Que no tener intimidad con Dios es un pecado. Por eso dice: arrepiéntete. O sea, la intimidad con Dios no es una opción. Si tú no tienes intimidad con Dios, estás pecando. Y por eso la advertencia es tan salvaje allí. Dice: si no te arrepientes, vendré y removeré el candelero de su lugar. Es decir, que esa persona que tiene un amor distinto al Señor, que no tiene el primer amor, que no tiene comunión con Dios, quedará en una densa oscuridad. No solo ahora, sino por la eternidad. Así que hay que prestar atención. Escúchame atentamente. Intimidad con Dios para ti que estás en esta noche, en este lugar, no es una opción.
Ay, pero venga, qué pena, pero yo vine aquí de casualidad. Bueno, no, bienvenido al club. También eres responsable ya. No, pero es la primera vez, yo vine solamente. No, no me importa. Ya Dios te está diciendo que te creó para tener intimidad con Él. ¿Estamos claros? No tener intimidad con Dios es pecado. Y el Señor dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces, ay no, que a mí me da pereza leer la Biblia, que me da pereza orar. Es un pecado. Es un pecado. No pasar tiempo en la presencia de Dios es un pecado. Y de ese pecado hemos sido responsables todos. Porque han pasado días, semanas, meses para muchos de ustedes, incluso años, de conocer el camino de Dios y no tener intimidad. Han hecho cursos, han hecho seminarios, han hecho teología, curso para querubín, y sin embargo no tienen comunión con Dios. Y esa persona, si no se arrepiente, Mateo 7:21 declara, no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces no es, ay no, que yo empiezo a orar y me quedo dormido. Yo empiezo a leer la Biblia y me quedo dormido. No juegues con eso y no sigas sacando excusas. Pasa tiempo con Dios. Empieza a buscar música de adoración que te conecte al Señor, donde tú estés enfocado únicamente en Dios, todo tu ser enfocado en Dios. Provoca esos espacios donde eres consciente de quién es el Señor y de que Él es el que inicia la conversación. Porque aquí está la conversación de Dios, aquí está la voz de Dios. Toma un solo texto y ya hay una conversación que se puede desarrollar. Lo que hemos hablado esta noche, bueno, y me falta uno, Ezequiel capítulo 48, el último versículo de Ezequiel. Miren cómo cierra de hermoso esa declaración del milenio, del reino de Dios, de la eternidad, de todo lo que el Señor va a hacer. Ezequiel 48. En derredor, verso 35, en derredor tendrá 18,000 cañas. Y el nombre de las ciudades de aquel día será el Señor Sama, Jehová Sama. Nos pone una notica ahí al final que dice el Señor esto es, el Señor está allí. La nueva versión dice, el perímetro urbano será de 9,000 metros. Y desde aquel día el nombre de la ciudad será aquí habita el Señor. El nombre de la ciudad será aquí habita el Señor. Dios está aquí. Así se llamará esa ciudad, la Nueva Jerusalén, por siempre y para siempre. Pero, vuelvo a insistir, esto va a suceder en el milenio y va a suceder en la eternidad cuando ya descienda la Nueva Jerusalén. Pero iglesia amada, esto nos muestra el corazón de Dios, su deseo de habitar en medio de nosotros. Por eso les dije que esa fue la razón por la que nos fuimos a Argentina, 20 de nosotros. Cuando yo oí esa palabra, que iban a hablar de mi ciudad, su morada, yo dije, tenemos que estar allá, tenemos que ir. Porque por más de 25 años ha sido el único sueño de mi corazón. Que Dios encuentre gente apasionada en ese lugar que provoque que el Señor venga y se manifieste en medio de nosotros. Porque Dios por su omnipresencia está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Yo quiero que Manizales sea una ciudad donde la presencia de Dios se manifieste, donde la presencia de Dios está, donde el Señor pueda ponerle nombre a esta ciudad y puedan decir, el Señor está en Manizales, el Señor habita en Manizales. Ese es mi sueño. Y por eso tú tienes que alinearte con esto. Porque no es solo mi sueño. Este sueño lo sembró Dios. Lo sembró Dios en mi corazón. ¿Sabes que la primera predicación que públicamente yo di, me dieron una palomita un día que había unos bautizos? Y la primera enseñanza que yo di, la primera, todavía la tengo en una agenda, se llamó la Iglesia Gloriosa. La Iglesia Gloriosa. Efesios 5. Y yo era un quicatico que apenas estaba medio rayando la Biblia, medio mirando la Biblia. Dios sembró eso en mi corazón. Yo no tenía entendimiento de las cosas, pero Dios sí puso una marca desde el inicio en mi vida. Fue mi primera enseñanza. Mi primera enseñanza hace 28 años, no sé.
del corazón de Dios para levantar una iglesia que lo ame a Él. Una iglesia donde su presencia se manifieste. Así que escúchame. O tú tienes intimidad con Dios, verdadera intimidad, o el candelero será removido de su lugar. Tienes que entender esto. No es un juego, ya no es un juego. Antes era una invitación dulce y delicada. Ahora es o lo haces o la consecuencia viene por el tiempo en el que estamos viviendo. Ya no es tiempo para jugar al cristianismo. Ya no es tiempo para tener un dedito en la vida cristiana y todo el resto del cuerpo afuera. Olvídate. No, ya no. Por eso es que están pasando muchas cosas en el pueblo de Dios. Dios ha empezado a disciplinar su iglesia porque el juicio empieza por casa. Dios está santificando la iglesia porque su sueño es habitar en medio de nosotros. Entonces por eso tenemos que alinearnos con este propósito y que todos soñemos juntos. Que Manizales se diga: el Señor está en Manizales, el Señor habita en Manizales. ¿Por qué? Porque esta es una figura. Aquí habita el Señor. Que se diga de Manizales. Manizales es una ciudad que Dios ha escogido para el fin del tiempo manifestar su presencia. Una pequeñísima figura de lo que será la eternidad. Yo creo que así como Dios lo está haciendo en diferentes lugares, Manizales será una de esas ciudades. Y Dios te quiere hacer parte de ese sueño. Dios quiere darte ese sueño. Pregunta: ¿quieres tú caminar con Dios? Yo le digo a Jacob: yo estaré contigo. Pregunta: tú dirás: Señor, yo también quiero estar contigo. Porque Jacob por 20 años no respondió a eso. Vino mucho dolor, mucha aflicción, muchos errores, muchos desaciertos, muchos chichones se sacó en la cabeza. Al fin entendió, cuando ya estaba caminando cojo, que no había nada más importante que el Señor. Al fin lo entendió. Y se cumplió el propósito de Dios, porque Dios dijo: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces alíñate con Dios, o serás un nuevo Jacob, una Jacoba, una a la que Dios tiene que darle duro para poder que alinee. Tú eliges. ¿Estamos claros? Tú eliges ser guiado por el Espíritu de Dios suavemente, o el Señor. Salmo 32: no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con freno y con cabestro, si no, no se acercan a ti. Tú eliges el camino. O te humillas, quebrantas tu corazón, o el freno y el cabestro hará su propósito. Jacob 20 años tuvo freno y cabestro, hasta que al fin el Señor dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Te acuerdan en Peniel? Eso fue lo que él dijo. Entonces no tienes que llegar hasta allá. No tienes que llegar hasta allá. Humíllate hoy. Dile: produce en mí, como dice Filipenses 1:6, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Provoca en mí un deseo mayor de tu presencia. Provoca en mí un deseo más intenso de estar contigo. Provoca en mí, Señor, una pasión desbordante. Provócala. Tú lo prometiste. Mira, Filipenses 1:6 es una conversación que Dios ya inició. Continúala con Él. Señor, tú lo dijiste, hazlo en mí, por favor. Tú sabes que me distraigo, que me disperso, pero dame hambre de ti. Dame un deseo intenso por tu presencia. Dame un anhelo por amarte, por desearte, Señor. Yo sueño tu presencia en medio de nosotros. Yo sueño eso, Padre. Ven en medio de nosotros, habita en medio de nosotros. Haz que Manizales tenga un nuevo nombre. No la ciudad de las puertas abiertas. Manizales, la ciudad donde Dios habita. Manizales, la ciudad donde Dios habita. Manizales, la ciudad donde Dios habita. Y tú eres parte de ese sueño. Conéctate a ese sueño con Dios. Conéctate. No seas como Jacob, 20 años de dolor, 20 años de aflicción. No, conéctate. Yo estaré contigo, Señor. Yo también quiero estar contigo y voy a buscarte, Señor. Dame deseo. Vamos, empieza a orar por ti. Empieza con Filipenses 1:6. Señor, produce en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Provoca en mí una pasión. Vamos, ora por tu propia vida. Levanta tus manitos al cielo y clama por tu propia vida. Clama por ti mismo, clama por ti misma. Dile: Señor, yo quiero que produzcas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que mi corazón sea lleno de ti, que mi corazón sea lleno de tu presencia. Que haya un hambre en mí
Bendito Dios, una pasión desbordante por tu presencia, una pasión intensa por estar contigo. Señor, oh Dios, que tú seas mi primer amor. Vamos, parte de ahí, parte de ahí. Señor, si tú dices que tienes contra mí, que he perdido mi primer amor, es una conversación. Inicia esa conversación con Dios. Dios ya habló, Dios ya dijo. Chárlale a Dios de esas cosas. Chárlale de lo que en esta noche Dios te ha dicho. Un solo texto es una conversación que Dios está empezando contigo. Una sola palabra es una conversación que Dios está empezando contigo. Padre, en tu bendita y sublime gracia, háblanos a cada uno de nosotros. Que tú te conviertas en la máxima prioridad de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a abandonar la soberbia, el orgullo, la altivez. Ayúdanos, Señor, bendito Dios de la gloria, a abandonar, Señor, la dureza de corazón. Como hombres hemos sido duros con nuestras esposas, como hombres hemos sido duros con nuestros hijos, arrogantes, soberbios, impetuosos, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Oh Dios de la gloria, danos la gracia de verdad, de que la prioridad seas tú, Señor. No un hijo, no un esposo, no un novio, no una novia, no una carrera, no una empresa, no un negocio. Tú, nuestra prioridad, Señor. Que te vuelvas mi primer amor. Vamos, ese solo texto es una conversación que el Señor ya inició contigo. Continúa esa conversación con Él. Continúa esa conversación. Cada texto de la palabra es una conversación que Dios ya empezó contigo. Continúala. Parte de esa conversación, parte de esas palabras. Él ya inició la conversación. Continúala, continúala. Toma los textos de la Biblia y parte de esos momentos de intimidad para que las conversaciones fluyan, para que haya entendimiento. Dile a Dios: dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra los ojos de mi entendimiento, Señor. Dame hambre de tu palabra. Dame un deseo intenso por estar contigo. Dame un deseo profundo por buscar tu rostro. Bendito Dios de la gloria. Bautízame, Señor. Bautízame en una pasión intensa, Padre. Ahora no solo pienses en ti, piensa en tu hermano. Pon tu mano derecha en el hombro de la persona que tienes al lado y vas a orar con todo el corazón por ella. Le vas a pedir a Dios, vamos todos obedientes, tu mano derecha en el hombro de esa persona, y vas a orar y vas a pedir a Dios que esa persona se apasione por el Señor, que esa persona tenga una comunión total con Dios. Padre, en tu gracia, bendice a tu hijo, a tu hija, Señor. Despierta en él, en ella, una nueva pasión, un nuevo deseo, un anhelo por estar contigo, Señor, oh Dios, por ser parte de tu sueño. Ese sueño que diga: el Señor habita aquí en Manizales. Aquí en Manizales habita el Señor. Hombres y mujeres llenos de pasión por Dios. Hombres y mujeres deseando la presencia de Dios, anhelando la presencia de Dios. Despierta. Despierta el espíritu de cada uno de nosotros. Santifícanos, Señor. Trae arrepentimiento. Vamos, pídele a Dios. Trae arrepentimiento a esta persona de aquellas cosas que no son correctas, de aquellas cosas que no te honran, Señor. Que haya una convicción profunda de pecado en ese hombre, en esa mujer, en ese jovencito, en esa jovencita, Padre. Que en verdad haya encuentros sobrenaturales de esta persona contigo, Padre. Despierta su espíritu. Despiértale a una búsqueda intensa, a una búsqueda apasionada de tu gloria, de tu gracia, Señor. Que todos podamos percibirte, que todos podamos escucharte, que todos podamos verte, que todos podamos gustar de tu benignidad, que todos podamos discernir tu voluntad, Señor. Despierta a este pueblo, despierta nuestros espíritus, despiértanos a una intimidad profunda contigo, Dios Todopoderoso. Bendigo a mi hermano, a mi hermana. Bendigo su casa, su familia, sus seres queridos, las responsabilidades que tú le has encomendado, Señor. Bendice, Padre de gloria, cada una de estas vidas, oh Dios Todopoderoso. El poder de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros.
Danos gracia en la casa, danos gracia para conducirnos de una manera santa, prudente, en todos los lugares donde estamos, Señor. Bendícenos, Dios omnipotente. Bendícenos, Padre de gloria. Y el fuego de tu Espíritu sea sobre nosotros, Señor. Vivifícanos, oh Dios. Restáuranos, oh Dios, porque tú estás con nosotros. Ahora nosotros queremos estar contigo. Que esta persona quiera estar contigo. Que esta persona se deleite en estar contigo, Señor. Por tu gracia, cúbrela, bendícela y apasionala por ti, Padre, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea a Jesús. Demos una ofrenda.